Hola, buenos días. Pues vamos a ver lo que sigue. Lo que sigue son medidas de tendencia central. Ustedes ya conocen algunas, ya saben cómo se sacan algunas. Acá estoy. Eh, bueno, ahí en su folleto, después de lo que vimos la semana pasada, así como que algunas cositas estadísticas, cómo se relacionan, etcétera, etcétera, cuál es su importancia. Ni modo, ahora sí vamos a entrar a la parte de los cálculos. En la página 8 vienen las medidas de tendencia central y vienen por ahí unos simbolillos medio extraños. Entonces, primero, las medidas de tendencia central me indican alrededor de qué valor se ubican los datos. Por ejemplo, la media. La media también la conocemos como promedio. También se le conoce como centro de gravedad. Es como que el centro de los datos me da una idea general de cómo andan esos datos que yo estoy analizando. Por ejemplo, si fueran calificaciones y yo tengo un estudiante con un promedio de 9, pues a mí me da una idea de que ese estudiante pues tuvo alrededor de 9 en todas sus materias, que estuvo trabajando bien, que tiene un promedio para sacar una beca académica, etcétera, etcétera, ¿no? Me da cierta interpretación ese número que estoy sacando. Ahora, ahí en su folleto viene una fórmula muy extraña, pero no hay que asustarnos. Lo primero que hay que hacer es no asustarse. Vamos a ver qué significa. Este símbolo de una X con una barrita significa promedio o media. Este símbolo extraño es una letra griega que se llama sigma. Es como si fuera la S, pero en griego. ¿Y qué significa? Significa sumatoria. Y luego viene aquí con unas cosas. Y igual a 1n. Eso quiere decir que es sumatoria desde el primer dato hasta el último. Eso quiere decir esto que aparece ahí. Sumatoria del primer dato hasta el último de todos los datos. XY significa todos los datos. ¿Y qué es lo que tengo aquí? La suma de todos los datos entre el total de datos. Es decir, un promedio común y corriente como el que ustedes ya saben sacar. La suma de todos los datos entre el total de datos. Ahora, otro valor de medida de tendencia central que es muy importante es la mediana. La mediana es el dato que se encuentra en medio de todos cuando están ordenados. ¿Qué significa? De mi valor de la mediana significa que el 50% de los datos está debajo de ese valor y el 50% de los datos está arriba de ese valor. Y eso es súper importante saberlo en el laboratorio porque de ahí podemos tomar decisiones de si se acepta, por ejemplo, un análisis cuantitativo de una acidez de la leche, de una acidez de un jugo, de un control de calidad del agua para saber si es agua potable o no. Con estos dos datos podemos sacar muchas interpretaciones, que es lo que quisiera que aprendiéramos a hacer, más que el cálculo. Obvio, el cálculo también, pero si yo sé sacar el número y no sé qué significa, entonces no puedo tomar decisiones. Entonces es por eso que vamos a ver unos pequeños ejemplos. Bien, ahí en la página 8 viene un ejemplo. Dice, en este y en los sucesivos ejemplos sobre estimadores muestrales, se utilizarán los valores del colesterol HDL. HDL significa de alta densidad, obtenidos en los 10 primeros sujetos del estudio European Study of Antioxidants, Myocardial Infarction and Cancer of the Breast. Un inglés medio mucho. Un estudio multicéntrico de casos y controles realizados entre 1991 y 1992 en 8 países europeos e Israel para evaluar el efecto de los antioxidantes en el riesgo de desarrollar un primer infarto agudo de miocardio en hombres adultos. Me dan estos valores, me dan las unidades de milimol por cada litro. Y luego dice, la media de los niveles del colesterol HDL en estos 10 participantes, ¿cuánto es? Primero vamos a analizar nuestros datos. Tengo 0.89, 1.58,
Tengo valores menores de 1, tengo valores mayores de 1, tengo uno cercano al 1. Entonces, para ver más o menos de forma general cómo se comportan estos datos, pues saco su promedio. Si utilizo la fórmula, tendría yo que poner la media del primer dato al décimo, porque son 10, es la sumatoria del primer dato al décimo y es igual a la suma 0.89 más 1.58 más 0.79, nomás que no me copiaron aquí todos, más 1.29 más 1.42, etcétera, etcétera, entre el total de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre 10. La media me va a dar 1.223 milimol por cada litro. ¿Qué significa? Aquí a lo mejor nos faltaría un poco de información, o sea, el que nos dijeran, bueno, cómo venía el sujeto antes y cómo llegaron después, cuál era el promedio antes y cuál era el promedio después, por ejemplo. Entonces de ahí yo pudiera sacar el qué significa, conociendo pues qué estaba sucediendo antes. Así, a ciencia cierta, yo diría, bueno, eso quiere decir que la mayoría de los datos anda alrededor de 1.223 milimol por litro. También pudiera ser que si yo conociera valores límites, pues sí, valores límites, por ejemplo, cuando nos hacen un estudio de sangre que viene ahí los valores normales y luego mi resultado para ver si estoy dentro de esos límites, también de ahí pudiera sacar la interpretación. Eso sería en cuanto a la media. Ahora, la mediana, dice en la página 9, es el valor de una variable que deja por encima el 50% de los datos de la muestra y por debajo el otro 50%. Eso es bien importante, subrayenlo ahí en su folleto, porque de ahí podemos sacar mucha información. Si sabemos interpretar que la mediana tiene el 50% de los datos arriba y el 50% de los datos abajo, de ahí podemos sacar muchas conclusiones. Para calcular la mediana es necesario ordenar los valores de la muestra de menor a mayor. Perfecto. Entonces, ordenaríamos nuestros datos. Tendría ordenar punto 79, punto 84, punto 87, punto 89, uno punto 06, 1.29, 1.42, 1.53, 1.58 y 1.96. 53, 42, 50. Muy bien. Entonces, yo tendría que sacar lo que hay en medio de los datos. En medio de los datos, pues, ¿qué hay? A ver, voy tachando. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 5. Resulta que tengo dos valores en medio. Cuando eso me pasa, tengo que sacar lo que hay en medio. Para saber lo que hay entre estos dos datos, tendría yo que sumarlos. 1.06 más 1.29 y luego dividir entre 2. Esto sería 1.175 milimoles por cada litro. Ok, ¿qué significa esto? Significa que 50% de los datos están arriba de este valor, 50% de los datos están abajo de este valor. Igual necesitaríamos que nos dieran el dato de qué había antes, qué había después. Va a haber ocasiones cuando los datos son impares que exactamente va a quedar un solo valor y ese valor pues va a ser la mediana. En este caso, como son pares, entonces por eso tuvimos que hacer este pequeño procedimiento.
Entonces ya con los dos datos, ya teniendo la media y ya teniendo lo que es la mediana, ya podemos sacar por ahí algunas conclusiones. Entonces vamos a ver uno completo. Muy bien, vamos a meternos en problemas. ¿Qué harías? Ojo, la pregunta no es cuáles son los valores, la pregunta es ¿qué harías? Resulta que tienes 15 muestras de agua, se analizaron con su contenido de cloruros, se obtuvieron los siguientes valores. El que harías es porque hay un límite permitido de cloruros. Ese límite permitido es de 250 partes por millón. ¿Dónde dice eso? En la norma oficial mexicana 127. Bueno, entonces necesito decidir si estas 15 muestras que se tomaron de agua, se tomaron de un agua potable. Necesito saber si es potable. Y bueno, pues tengo los siguientes valores, 260, 251, 250, están así como muy al límite. Entonces, bueno, lo primero pues es sacar el promedio. El promedio es suma de los datos entre el total de datos. Si lo quiero hacer así a manita, pues me puedo poner a sumar esto, esto y esto. Aquí me da 1259, 1243, 1248. Puedo sumar, me da 3750 entre el total de datos, que son 15. Y me da exactamente 250. Ojo, límite permitido es lo máximo que puedo permitir. Tiene que ser menos, lo máximo debe llegar hasta 250. Ahora, promedio 250. Si yo me pongo a ordenar los datos, voy a escribir con color rojo, pues yo me iría así, 240, 247, 248, 2 de 248, 2 de 249, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 251, 259 y 260. Muy bien. Ordené mis datos de menor a mayor. Y ahora voy a ver quién está en medio. En medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En medio también hay un 250. Y el límite permitido es 250. ¿Qué hacemos? ¿Es potable? ¿No es potable? ¿Qué decidimos? El promedio me dice que esa agua tiene el límite permitido, o sea, llegó hasta el máximo. Pero la mediana me dice que 50% de los datos están abajo, 50% de los datos están arriba. 50% de los datos, la mitad de los datos está fuera del límite permitido. Y yo no me puedo permitir que estas muestras de agua, para yo saber si es potable, para saber si es para consumo humano, yo no me puedo permitir que se pase del límite permitido ninguno de esos valores. Por lo tanto, yo en mi caso, lo que haría era reportar como un agua no potable. ¿Por qué? Porque el 50% de los datos se encuentra arriba del límite permitido y el promedio me dice que está en el límite apenas, que significa que hay valores que andan rondando por arriba y ya con eso
ya me da una idea de que debo de disminuir esa cantidad de cloro en el agua para que sea un agua potable. Ahora, esto a mano, pues es como que muy tedioso de hacer. Entonces, en el siguiente video vamos a hacerlo por medio de Excel, también para que aprendan a meter las fórmulas. Es mucho más sencillo, por supuesto, en Excel. Y ya finalizando esta parte, haremos un ejercicio completo con Excel. Lo entregarán en Excel si es que tienen oportunidad de hacerlo. Si no, pues de todas maneras seguimos trabajando con los cálculos a mano. Ahí en esta parte de la plataforma, que es en donde tienen un pequeño ejercicio, tienen 2 ejercicios nada más, pero la parte que me interesa mucho es lo de interpretar, es lo de tomar la decisión. ¿Qué decisión tomarías si pasa esto? Si te dan ciertos valores, si son valores muy cercanos a los límites, ¿qué decisiones se pueden tomar? Porque pues esa es la parte más importante, el que sepamos interpretar lo que significan estos valores. Entonces nos vemos en el siguiente.